Estamos al aire. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del lugar de México, del planeta o del universo desde el cual estén conectados a su programa Entre Estantes. Sean bienvenidos a esta nochecita de 28 de julio de 2024. El día de hoy, bueno, un poco cansaditos. Tuvimos una festividad familiar, entonces entre el desvelo y los excesos, ya andaba yo con que, ay, no voy a hacer programa, como que, ¿para qué? Hasta que caí en cuenta de algo muy importante. Y no son los Juegos Olímpicos. Lo importante es que hoy, Entre Estantes, está cumpliendo 3 años de transmisiones, 3 años al aire, y aún con la garganta medio extraña, no podríamos dejar de transmitir. Y bueno, estamos esperando a que se conecten, vayan llegando, ya saben que finalmente así se va armando. Bueno, un programa quizá no va a ser muy, ¿cómo le podríamos llamar? No espero que sea un programa multitudinario, espero que sea un programa multitudinario, entonces por aquí andamos, estamos tratando de esperar a que se conecte las personas, todavía no tenemos por ahí al parecer a alguien. Fíjense ustedes que yo no les conté, si no les conté, bueno, les cuento ahorita, que cerré mi participación en un grupo de abogados, distintos temas, y al cerrar la participación en ese grupo, pues obviamente salgo de los chats institucionales y demás, y de pronto me estoy acordando que tengo muchos de los conocidos que no los tengo en las listas de difusión de Entre Estantes, y entonces hay que estarles mandando el mensaje y de repente, ay, fulano no le he mandado, sultano no le he mandado, y por eso de repente estamos aquí haciendo este chateo en este primer momento. Pero aquí vamos. Pues estamos ya en el minuto 3 y no tenemos, al parecer, audiencia. Qué cosas, ¿verdad? Vamos a seguir. Pero pues nosotros, a mí ya se nos conectó alguien. Gracias por acompañarnos. Ya se nos conectó alguien. Pues sí. Vamos a comenzar con las noticias, que para eso estamos aquí. Gracias a quienes nos acompañan esta nochecita de 28 de julio. A nivel político, bueno, es que tenemos noticias para entretenernos y hacer análisis y revisión, aunque de repente no lo parece, ¿no? Y tenemos que comenzar por varios frentes. Comencemos con el frente político. Claudia Sheinbaum, la presidenta, la virtual presidenta, que ojo, el orden de los factores sí puede alterar el producto, es la virtual presidenta porque no la han declarado todavía como tal, pero aguas, esperemos que no sea una presidenta virtual, ¿eh? Una presidenta que esté sin estar. Esperemos que no sea eso. La virtual presidenta acaba de hacer el jueves pasado un nuevo anuncio en el tema de las designaciones, y en este caso fue una ratificación, la ratificación de Zoé Robledo al frente del IMSS. Ya lo veíamos venir. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sugirió que se ratificara a algunos funcionarios de su administración, que porque lo han hecho muy bien, y entre ellos mencionó a Zoé Robledo, y bueno, pues para sorpresa de nadie, Claudia Sheinbaum ratifica por otro sexenio, o bueno, por lo menos para que arranque el sexenio en el próximo 1 de octubre, a Zoé Robledo al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella señaló que a finales de septiembre va a designar a los secretarios de Marina y del Ejército y de Defensa Nacional, nombramientos estos que no pasan tanto no pasan tanto, aunque sí lo hay, no pasan tanto por el tamiz político de otros nombramientos. En el Ejército normalmente pues es un riguroso escalafón que lleva pues, a un grupo de generales a llegar al más alto nivel de generalato. A partir de ahí comienzan a hacer actividades administrativas dentro de la estructura militar, y bueno, dentro de todo eso que se va haciendo, pues van accediendo al tema al tema de acceder a cargos, y de ahí a acceder en algún momento a ser secretarios de la defensa. Ha habido muchos casos donde creía que un general iba a ser y al final fue otro. Tuvimos un caso donde el general de la Defensa Nacional renunció en la época de Salinas de Gortari, cuestiones de salud alegó,
llegó otro general secretario de la defensa, si mal no recuerdo fue defensa, Marina, y entre todo esto, que por supuesto se va haciendo, pues, miren, muchísimas gracias, mi amigo Osvaldo, si nos estás escuchando ahorita, nos manda esta felicitación, y la leemos porque además es para entre estantes, que aunque solo esté yo aquí, pues lo hacen ustedes posible. Amigo, muchas felicidades. 3 años se dicen fácil, pero han representado muchas cosas personales y profesionales. Mi más sentido reconocimiento, maestro y amigo. Un abrazo. Muchísimas gracias, Osvaldo Acosta. Gracias me encanta del programa hoy. Te agradecemos tu compañía. Te agradecemos tus comentarios, que son muy importantes e interesantes cada semana, por lo menos, ¿no? Sí, entonces, van a comenzar ahora a desfilar lo que serían los nombramientos del gabinete ampliado. Ya dio todos los del gabinete legal, va por los del gabinete ampliado. Pues son las llamadas paraestatales, IMSS, ISSSTE, Infonavit, Pemex, CFE, y pues por supuesto ya empezó la danza de los nombres, de que si van a ratificar a unos o a otros no, que si van a continuar gente como Bartlett o como el agrónomo metido a petrolero, pero no existe todavía nada claro. Por supuesto que el presidente, no dudo que en alguna de sus mañaneras sugiera que se confirme a tal o cual funcionario, o incluso sugiera que se designe a alguien. Y Claudia, que es tan atenta a las sugerencias presidenciales, lo va a hacer. Ya se irá componiendo y veremos quiénes van a estar a cargo de las actividades. Hasta ahora parece ser que se ha favorecido o buscado favorecer la existencia de perfiles profesionales y adecuados para el área en cuestión. Eso es muy importante al final del día, porque necesitamos tener a gente que funcione en las áreas. Entonces, muchísimas gracias. Acá ahí. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos por el otro lado, tenemos que el día jueves, esa sí fue una gran sorpresa para todos, detuvieron en Texas a Ismael El Mayo Zambada. No se sabe todavía los detalles a fondo, por la forma en que se da, dicen que fue toda una operación donde lo engañaron, que lo treparon a una avioneta con la mira de que iban a hacer un reconocimiento de pistas clandestinas que ellos utilizan para el trasiego y distribución de droga, y que al final el avión, ya estando en el aire, se desvía hacia Texas, y bueno, pues obviamente llegando al aeropuerto ya estaba la DEA y el FBI esperándolos para su detención, tanto de Ismael El Mayo Zambada como de uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. El señor Zambada tiene, el señor Zambada no tanto por el respeto, sino por su edad, tiene 76 años de edad, se ha filtrado y rumorado que está enfermo, y eso nos hace de repente pensar en qué tanto fue que lo capturaran o que él negoció de alguna manera entregarse a las autoridades norteamericanas a cambio de cierta protección, que podría ser respeto a propiedades, respeto a familiares, incluso, ¿por qué no?, trasladarlos a Estados Unidos, a estos últimos, a la familia, para que estén en un lugar más tranquilo, más protegido, y bueno, pues finalmente nos va a llevar a ver qué. Y curiosamente, pues, precisamente porque de esto trata Entre Estantes, pues tenemos que recordar que hace unos meses, un par de meses, se publica, y ahorita lo mostramos, es que no hay café, no hay pastel, ni muchas mañanitas, pero pues una tacita de café sí la hay. Recordemos este librito. Anabel Hernández, La historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa. Y vean ustedes quién aparece en la portada, con su gorra, el Mayo Zambada. Esta fotografía en particular tiene una historia. La fotografía de la que se toma la imagen que aparece en la portada de Anabel Hernández es célebre porque deriva de una entrevista que le hizo a Mayo Zambada, Julio Scherer García, para la revista Proceso. Decía, esta entrevista se reprodujo mucho, ese texto ahora en los sitios de internet, ahora que capturaron al Mayo, y dice, ¿no?, que Julio Scherer pues era un periodista nato y era un periodista que le gustaba meterse a esto, y que él decía, si a mí el diablo me da una entrevista, al infierno voy a entrevistarlo. Pues lo más cercano que estuvo de esto, me parece que fue esta entrevista, porque nadie sabía dónde estaba el Mayo Zambada, nadie encontraba al Mayo Zambada, y al final del día,
pues el Mayo Zambada, ¿cómo se llama? Termina siendo entrevistado por Julio Scherer y sale esta entrevista en proceso, se hace todo este asunto y pues obviamente el tema de que un periodista no puede revelar sus fuentes, pero el mismo Scherer dice, yo no supe cómo llegué ahí, yo salí de un lugar, me vendaron los ojos, tomamos un transporte, luego otro, y bueno, pues terminamos llegando a donde él se encontraba. Dice Osvaldo Acosta, su acuerdo comprometerá al gobierno federal y a sus sucesoras, según Anabel, supongo que es una pregunta, y bueno, pues si nos atendemos al libro, por supuesto que sí. O sea, está documentado por Anabel Hernández en este libro que hubo aportaciones del cártel a las campañas de Andrés Manuel e incluso a las campañas de Claudia Sheinbaum. Claro, estos dicen que no, que no es verdad, que son mentiras de Anabel Hernández, a la misma que incluso el Fisgón invitó a presentar sus libros anteriores a los militantes de Morena y los hizo lectura obligatoria, pues ahora dicen que es una mentirosa, ¿no? Porque mientras a los de pegas a los otros sí es muy bueno, ¿no? Pero mientras que tú me vienes a criticar a mí, entonces tú estás equivocado, como lo hemos visto a lo largo del sexenio, o sea, eso pues sin duda alguna. Entonces, en este momento pues sí queda muy claro de que Anabel Hernández documenta esto y el tema es cómo va a afectar al gobierno, al Andrés Manuel como personalidad, porque recordemos que en escasas 60 días más menos deja de ser presidente de la República y pierde el fuero. Entonces, en ese momento, recordemos, leía yo en un artículo que me mandaron hace unas horas, que Andrés Manuel al final del día deja de ser intocable y por el otro lado, pues el gobierno norteamericano trae entre ojos investigaciones contra él, a grado tal que tuvieron que salir a decir que las habían suspendido. Ojo, suspendieron las investigaciones. ¿Y por qué suspendimos las investigaciones? Para no generar un conflicto diplomático. No las cancelaron, no decretaron o no declararon que fuera falso lo que se había dicho, que exoneraban en una investigación no. Suspendimos las investigaciones para no generar un conflicto diplomático. Luego entonces, al día siguiente de que Andrés Manuel se retire, de que se vaya a su ranchito de Palenque, pues puede ocurrir que sea llamado a cuentas por el gobierno norteamericano para efectos del tema de las drogas. Espérenme tantito, es que acá nos está fallando un poquito el tema de la iluminada. Ah. A ver. Está mejor esta luz. Me veo menos amarilloso. Entonces, al final del día, pues sí va a haber afectaciones. Mi queridísimo doctor Altamirano, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, saludos cordiales. Entonces, pues sí, va a haber consecuencias, se van a reanudar esas investigaciones, es muy probable, y pues algo puede suceder, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues también va a significar una suerte de presión adicional al inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, y eso también es muy complejo, porque no está empezando de una manera, ¿cómo le podríamos llamar? Con calma. Si bien es cierto, su transición está siendo tersa, según ellos lo declaran, las presiones y tensiones que tienen en este momento creciendo, pues sí van a estar bastante fuertes para ese sexenio. Entonces sí va a ser muy complicado. Dice Osvaldo Acosta que dice Anabel Hernández que Andrés Manuel es el nuevo García Luna. Podría serlo, podría no serlo. También pues tuvimos en esta semana, ligado con todo esto de alguna manera, no recuerdo el nombre completo, ahorita lo buscamos, porque debemos tener un nombre muy raro. Milton Morales Figueroa, pues el día 22 de julio, es decir, el lunes pasado, pues fue asesinado Milton García Morales, y bueno, pues finalmente este señor en este momento era el jefe de operaciones especiales en la Fiscalía
de la ciudad, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Y sonaba que iban a ser, que iba a ser llevado como colaborador cercano de García Harfuch, y que esto, pues de alguna manera, era una suerte de aviso para lo que se le venía. Entonces, híjole, pues sí, no vamos a meternos, ¿no? Yo dudo que le vayan a hacer algo al presidente y Mario Zambada lo obliguen a declarar en contra del presidente. No creo que lo tengan que obligar, me parece que él va a hacer una declaración. Y pues va a ser muy interesante. Debemos recordar dos cosas muy importantes, que estas investigaciones no las están haciendo en México, lo cual entonces no va en contra de aquel célebre principio político de que el presidente entrante no toca al antecesor. O sea, se pueden hacer, y que cada sexenio se ha cumplido a pesar de que en este en particular el presidente se cansó de decir en la campaña y después que iban a investigar y en su caso meter a la cárcel a sus antecesores. No lo hizo. La famosa consulta que hizo, que fue una consulta balina, casi a mano alzada, quedó en que sí querían que los investigaran, pero como era poca gente la que había llegado, pues no podían hacerlo vinculante. Pero pues a mí me llama la atención de que si existen pruebas de que hay crímenes, pues hay que llevar adelante esas investigaciones, castigar y sancionar a las personas que estuvieron involucradas. No se hizo. Entonces ese principio no escrito de que el presidente en funciones no se mete con su antecesor, se ha mantenido. Esta no tendría por qué ser la excepción. Máxime que dos cosas. Andrés Manuel tiene mucho poder político en México todavía, sigue siendo un líder político de peso, y dos, que Claudia Sheinbaum finalmente llega al cargo gracias a él. Entonces no va a haber esa situación de que que ella vaya a atacar a su antecesor. Sin embargo, en Estados Unidos la cosa es muy diferente. Estados Unidos se ha llevado incluso de manera pues ilegal, ha secuestrado literalmente a expresidentes y a incluso presidentes en funciones para juzgarlos en Estados Unidos. Ahí tenemos el caso del general Noriega en Panamá, que le hicieron una mini guerra para llevárselo preso. Y a otros expresidentes también los han investigado y los han condenado en los Estados Unidos. Entonces, pues no nos extrañaría que sí sigan adelante los norteamericanos, incluso no como una acción realmente tendiente a enjuiciarlo y a condenarlo, sino como moneda de presión política, porque el año próximo viene una revisión, que no modificación, del tratado Estados Unidos, Canadá, México, del TEMEC. Entonces, pues ahí va a haber también una presión adicional políticamente hablando para este sexenio. Me parece que este sexenio va a comenzar con muchas presiones internas y externas. A pesar de lo que digan y a pesar de muchas de esas cosas, pues van a empezar a hacerle van a empezar a decir, por eso a Claudia no le conviene, pues no sé si le convenga, pero al final del día, si Estados Unidos interviene, ella tampoco puede hacer gran cosa. Y obviamente podrá gritar y patalear como cualquier presidente, como el mismo Andrés Manuel ha hecho con las investigaciones de la DEA, pero no significa que puedan impedirlas. Y eso sí, también pueden mandar equipos de abogados o intervenciones políticas para detener investigaciones, como ocurrió con el caso del general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue detenido en los Estados Unidos acusado de varios delitos y que por la intervención del gobierno mexicano terminó siendo liberado. Entonces, pues ahí también tenemos otro punto. Y conforme venga la presión, pues vamos a encontrarnos con estas situaciones, como por ejemplo, insisto, ¿no? El asesinato de Milton Morales, que de alguna manera es parte de todo esto. El lunes ocurre este homicidio y el jueves capturan, vamos a dejarlo así, al Mayo Zambada. No parecen hechos tan aislados, tan extraños unos del otro. Otro tema, cerrando este tema y entrando a otro tema que ya también he compartido con ustedes, incluso un video, tuvimos el otro de los temas que esta semana ha estado de lleno metido, es el llamado tema de la sobrerepresentación. ¿Y qué es la sobrerepresentación? Bueno, pues la sobrerepresentación es, partamos desde antes, en México los diputados y senadores se llegan a ellos de dos formas. ¿Qué pasará si llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? Ese tema lo vamos a tratar ahorita, cómo puede estar relacionado con lo del Mayo. Pero bueno, vamos a terminar este tema de la sobrerepresentación. En esta semana el tema de la sobrerepresentación también ocupó muchos titulares, muchas reuniones, muchas declaraciones y un montón de etcétera.
Pero a mi juicio, y esto es una opinión que fundo y motivo, los argumentos están errados. ¿Qué es la sobrerepresentación? ¿De dónde deriva? ¿Cómo nace esta figura? Bueno, punto número uno. Cuando en 1977, y me tengo que remontar hasta esa época, se lleva a cabo la reforma electoral impulsada por el entonces secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles y el presidente de la República José López Portillo, se crean los diputados plurinominales. Ya existía esa figura llamada diputados de partido con Adolfo López Mateos, pero no había funcionado del todo y pues no garantizaba esa fachada de democracia que el entonces omnímodo PRI quería hacer valer. Entonces se modifica la constitución, se crean 300 distritos uninominales, esto es, toda la república se divide en 300 cachitos y cada uno de esos cachitos tiene derecho a un diputado. Y bueno, vienen unas reglas de cómo se va a dar, para que, según qué cantidad de población, y se va modificando la cantidad de diputados de un estado a otro, según la población, etcétera, etcétera. Y se dan 100 diputados adicionales, ahora ya son 200, mediante ya el sistema de listas, que son listas por 5 circunscripciones, es decir, 5 grandes bloques del país, vamos a llamar regionales, podrán poner un número determinado de diputados son diputados de partido, porque estos votos, estos diputados llegan al cargo no porque votaron por ellos, sino por los votos que de manera global obtuvo su partido. Y aquí viene un problema, porque todos los partidos dicen, bueno, yo tengo derecho, incluso los que más votos ganaron, más diputados ganaron de mayoría, dicen, yo tengo derecho a diputados plurinominales también. El problema de la figura de los plurinominales es que los plurinominales es una figura para representar a las minorías. Y esto es un tema que está muy debatido y muy llevado y traído. Los plurinominales no son, o al menos no son en su origen ni en su fin, regalo de los dirigentes partidistas a sus mayores militantes o una patente de curso de los mismos legisladores. Muy buenas noches, Miguel Ángel Reina, gracias por acompañarnos. No es de esa manera la lógica. La lógica es que los diputados plurinominales deben representar la voz de una minoría que también tiene el legítimo derecho a ser escuchada en la toma de decisiones. La mayoría no necesariamente tiene la razón, simple y sencillamente la impone por una cuestión numérica. Impone una situación, pero también es legítimo que la minoría opine y sea escuchada. Ese es el origen de los plurinominales. Claro, se ha pervertido en la manera en que los partidos políticos lo han tomado. Y ahora el conflicto es que dicen Morena, Verde Ecologista y el Partido del Trabajo que ellos tienen derecho a que de manera... vamos a otro, perdón. ¿Cómo compitieron en estas elecciones los partidos políticos? En los diputados de mayoría. Compitieron 3 bloques, 2 bloques y un partido solo. La coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia es Morena, Verde Ecologista, PT. La coalición Fuerza y Corazón por México, PRI, PAN, PRD. Y Movimiento Ciudadano por sí solo. ¿Qué significa esto? Que había 3 logos en la boleta, por decirlo así, yo votaba por alguno de ellos, de manera muy general, porque iban con coalición parcial. Y este es un tema muy importante. Vamos a explicar por qué. Al momento de hacer la repartición, dice Morena, ok, nosotros fuimos en bloque, es verdad, obtuvimos el 54% de los votos, es verdad, pero ¿qué crees? Bueno, y al momento de repartir ya los plurinominales, la Constitución dice, ningún partido tendrá más de 300 diputados por los 2 principios, ni una subrepresentación mayor en la Cámara del 8% del porcentaje que obtuvo. Traducción, un partido obtiene 10%, tendría derecho hasta un 18% de diputados con votados y pluris. Bueno, sin embargo, no es tan sencillo, porque dice Morena, PT y el Verde, ok, nosotros fuimos como coalición obtuvimos 54% de los votos. Bueno, pues entonces la lógica es, yo te doy otro 8% para que llegues al 62% de diputados y se acabó. No, porque nos tienes que repartir diputados con base en el porcentaje de cada partido. Y ellos en su convenio repartieron de manera tal que Morena obtiene un mayor porcentaje de votos, PT otro y Verde Ecologista otro, y sobre ese porcentaje dicen, ahora sí,
a mí me tienes que dar hasta el 8% de sobrerepresentación, y en ese momento los números se disparan, y la coalición terminará teniendo hasta 75% de los votos, de los diputados, por esta interpretación. Y viene el conflicto porque la oposición dice, no, ustedes que estuvieron en contra de la sobrerepresentación se quieren aprovechar. Pues sí estuvieron en contra, pero hoy son gobierno y hoy son beneficiarios de las fórmulas que, como bien dijo Andrés Manuel en una mañanera, nos guste o no nos guste, la creó el PRI para no perder el poder en su momento y mantenerse gracias a una figura artificial. Y dice que la fracción cuarta del artículo 54 constitucional, que es la que están invocando, señala que cada partido tiene derecho a diputados hasta por el 8% adicional. Y pues ellos dicen partido, luego entonces Morena, PT y Verde, no coalición. Porque incluso antaño estaba la palabra coalición y dicen que la quitaron de la Constitución para que nada más quedara como partido. Ok. Hasta ahí pareciera que tienen toda la razón Morena, PT y el Verde de cómo se tendrían que otorgar los diputados. Sin embargo, la fracción primera del artículo 54 señala que que los partidos podrán registrar listas de diputados para plurinominales solo si postulan por sí mismos 200, por lo menos 200 diputados de mayoría. Y ahí es donde tenemos un problema. Ninguno de esos partidos postuló 200 diputados de mayoría. Ni Morena, ni el PT, ni el Verde postularon diputados de mayoría en 200 distritos. ¿Qué hicieron? Un convenio de coalición parcial donde entre los tres postularon 260 diputados de mayoría. Ese convenio fue aprobado con modificaciones. O sea, ellos registran en diciembre un convenio, lo modifican en enero y lo vuelven a modificar en febrero y se los hablan. Y en ese convenio, Morena postula 143 diputados de mayoría. Y ojo, ni siquiera podemos decir que los postula, porque en el convenio se lee en la columna origen de grupo parlamentario a que quedan adscritos. Es decir, Morena pudo postular como morenista a un diputado del PT, pero para efectos legales era de Morena al momento de integrarse en la Cámara. Pero son 260 de mayoría que postulan en coalición parcial y en teoría los otros 40 distritos fueron solos. Suponiendo que Morena postuló 143 diputados de mayoría, más 40 que postuló solo, serían 183. Le faltan 17 diputados para llegar a 200. No tendría derecho a representación plurinominal. Ahora suponiendo que dijeran, no, es que nosotros sí postulamos a 200, porque mira, si bien es cierto, lo mismo, en el listado hicimos esto, entonces mira, en este listado estos 200 pelados son morenistas, aunque aparecieron con el logo del PT y del Verde, son morenistas, son más de 200, ok, tú tienes derecho a que te otorgue tantos diputados hasta que superes el 8%. PT y el Verde Ecologista no tendrían derecho porque no postularon 200 diputados. Y lo mismo pasa con la coalición del PRI-PAN-PRD, ¿eh? Es más, en el papel el único partido que cumple con este requisito de haber postulado por sí mismo 200 diputados es Movimiento Ciudadano. Y en consecuencia, pues Movimiento Ciudadano sí tendría derecho a tener más diputados de los que le quieren dar. Y en el Senado, bueno, pues la famosa mayoría absoluta en la Cámara de Diputados vuela por los aires y lo mismo en el Senado. ¿Qué va a pasar? Maestra Karina Aguilar, gracias por acompañarnos, muy buena noche. Entonces, ahí va a ser muy interesante, pero es muy curioso que los argumentos que están dando los partidos políticos no se enfocan a esa interpretación de la norma, que es donde vamos a tener que llegar. Porque si dice partido, entonces no tendrían derecho las coaliciones a tener diputados plurinominales y podríamos encontrarnos en un absurdo caso donde, ¿cómo asignamos 200 diputados plurinominales? ¿Cómo podría postular 200, cómo podría repartir 200 diputados plurinominales sin caer en el error? ¿Por qué? Porque el Movimiento Ciudadano está como en el 12%. Tendría derecho al 20% de los diputados plurinominales que hay, más o menos. Estaríamos hablando de que tendría derecho aproximadamente a 50 diputados. ¿Y los otros 150 qué haríamos con ellos? Si ningún partido postuló 200 diputados. Ese es el tema interesante de qué va a pasar con la sobrerepresentación y quién sabe qué vaya a suceder. MC perdiendo ganó y se convierte en el mejor postor. No, más bien, esta frase sería MC perdiendo ganó
y podrá estar a la orden del mejor postor. La pregunta es que creo que no existe más que un solo postor, mi estimado Osvaldo, y ese tema debe sernos muy claro. La mayoría de los diputados en este momento los va a tener la coalición, sigamos haciendo historia. Ganaron en más de, ganaron en 264 distritos, si mal no recuerdo, de mayoría. O sea, ellos tienen la mayoría, ellos solos, sin necesidad de coaliciones, tienen la posibilidad de cambiar las leyes que quieran, leyes. No tendrían, si ocurre este tema de la sobrerepresentación, como lo estamos narrando, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y en consecuencia sí tendría que convertirse, ahí sí, en una negociación. Y por eso es que después de todo mandaron a Monreal a la Cámara de Diputados. No es gratuito que lo hayan mandado a diputados, porque aquí en el tema de la sobrerepresentación va a haber mucho de ponerse a hablar, ¿eh? Con permiso. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, pues en las próximas semanas lo vamos a ver, porque a más tardar el 23 de agosto deben estar calificadas las elecciones. Porque el 1 de septiembre arrancan ya primero las sesiones del Congreso General, que es con los nuevos diputados y senadores electos, y después la presidenta de la República asumirá el 1 de septiembre. Y ya por lo pronto ya quedó, el Tribunal Electoral ya declaró que las intervenciones de Andrés Manuel no influenciaron en que la gente haya votado por Claudia Sheinbaum. Híjole, eso es más que dudoso, pero pues en fin, los magistrados asumen que así fue, no nos queda más que estar atentos y esperar. Ahora, vamos a otro tema. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Dice Osvaldo Acosta, retomamos su pregunta para platicar de lo que pasa en Estados Unidos. ¿Qué pasará si llega Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos? Pregunta Osvaldo. Pues mira, mi queridísimo amigo, parece ser que las cosas están cambiando tumultuariamente en Estados Unidos a resulta de la declinación de Joe Biden a la búsqueda de la reelección y el ascenso de Kamala Harris como candidata. Toda la semana pasada, pues a partir de que comienza a hacerse todo este proceso, empezaron a fluir a su favor los apoyos, tanto políticos como económicos. Y Trump ya empezó a pegarle. Sin embargo, todo pareciera indicar, ojo con eso, pareciera indicar por lo menos, no, tampoco, Carlos. Por supuesto que Xochitl Gálvez no ganó. No dudo que haya ganado en muchos ayuntamientos y en muchos distritos electorales, pero no para ganar la presidencia. No, 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 no. Eso sí. ¿Cómo influenció el gobierno? ¿Cómo se movió el gobierno para que ganara su candidata? Eso es lo que aún no lo acabamos de saber. Y por ahí circularon pasquines diciendo que fue toda una operación de Estado y daban. Caramba, si tenían esas pruebas tan claramente, yo te preguntaría a ti, si había pruebas irrefutables de eso, ¿por qué no se llevaron a los tribunales internacionales? ¿Por qué no se exhibieron aquí? No se hizo. Y me atrevería entonces a preguntar más, ¿eh? Si eso es cierto, ¿qué están negociando los dirigentes de los partidos a cambio de hacerse patos? ¿Por qué todos los candidatos? Yo no he escuchado a un solo dirigente invocar la fracción primera del 54 en este tema de la sobrerepresentación. Todo mundo se está yendo al argumento burdo y político de que es que Morena no quería a la sobrerepresentación y ahora se va a colgar de ella. Pues claro, porque no la quería porque le pegaba, ahora no le pega, le beneficia. Y eso es ser político. Recordemos que el PAN se cansó de criticar al PRI hasta el hartazgo cuando llegó la primera vez en 2000 con Vicente Fox. ¿Qué hizo Fox en la presidencia? Nada. Tan no lo hizo que quiso descarrilar la candidatura del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Mucho de lo que hoy tenemos de la polarización se lo debemos a Vicente Fox, porque no supieron hacer las cosas bien. Y tan no lo supieron hacer bien que ahí tenemos el punto 46, el punto 46 de diferencia entre Andrés Manuel y Calderón en el 2006. Y en el 2006 también se cansaron de decir que hubo fraude electoral. Entonces, el problema es que una cosa es que es como el chiste aquel, ¿no? Es que le gritan al presidente de un partido, y no estoy hablando de Alito, pero lo gritan ahí en la cámara, es usted un ratero,
y el otro decía, esto me lo prueban, te estoy diciendo que es ratero, no idiota, ¿no? Usando otra palabra, lo estoy tachando de ratero, no de idiota. Una cosa es que sepamos y otra cosa es que lo podamos probar. Entonces, bajo esa lógica, ¿cómo le vamos a hacer? Muchas gracias a Fernanda Wong, a Karina, a Miguel Ángel y a Osvaldo por sus likes aquí en la página de Entre Estantes. Muchísimas gracias por acompañarnos, estar aquí. Eh, entonces, ahí el tema es ese. También, ¿qué tanto los dirigentes están haciendo pato para no hacer o hacer como que hacen? Yo creo que no es tan simple, pero pues en fin, lo vamos a ver en estos días. Y finalmente, ya como para irnos hacia el cierre del programa el día de hoy, eh, pues el viernes arrancaron oficialmente los Juegos Olímpicos, por lo menos la inauguración, porque ya desde el día jueves ya estaban haciendo competencias con algunos espectáculos burdísimos, como el partido Marruecos-Argentina, que el árbitro dio 15 minutos más hasta que Argentina empató, que al final tuvieron que ver el partido y le dieron el gane a Marruecos 2-1 y no el empate, y ya se quejaron todos, y bueno, esto se ha convertido en una verdadera cosa rayana en lo ridículo. O sea, qué manera de querer ayudar a un equipo a que por lo menos empate. Y bueno, la inauguración de los Juegos Olímpicos dio mucho de qué hablar. Obviamente, pues la estuvimos viendo segmentada ahí porque estábamos trabajando, pero pues fueron cosas muy fuertes. Por ejemplo, y por ahí una de las cosas, hubo un montón de cosas, ¿no? Entre descalificaciones y caídas, México sigue acumulando experiencias. Pues sí, el problema es que una cosa es que las acumules y otra cosa es que demuestre que te están sirviendo para hacerlo mejor. Ojalá se pueda. Me parece, y tengo que regresar, eh, que la lógica de, por ejemplo, de los de Fuerza por México, eso de vamos a hacer un partido político nuevo y además un partido político que se ofrezca como socialdemócrata. A ver, el espectro de la izquierda ya está más que ocupado. La izquierda fuerte es de Morena y la socialdemocracia es de Movimiento Ciudadano y la derecha está perdida en el espacio, porque el PAN, después de haber aceptado su papel como partido de derechas, de una derecha democrática, ya comentábamos a Norberto Bobbio aquí, veíamos sus libros de izquierda y derecha, se difuminó después de que fue gobierno y no hizo lo adecuado, y es penoso ver a muchos dirigentes del PAN defendiendo políticas en las que no creen, pero lo hacen porque saben que si se presentan de una manera tal, la gente los puede espantar, pero también cómo. Y yo recuerdo a alguien, no voy a decir, pero simplemente yo recuerdo que, y lo he puesto aquí también sobre esta mesa en más de una ocasión, yo recuerdo un anuncio que escuché en el radio cuando ganó Andrés Manuel en 2018, donde los del PAN decían, vamos a defender a México. A ver, ¿de qué nos vas a defender si tú mismo fuiste el que nos pegó? Gracias a los malos gobiernos del PAN y del PRI de 2000 a 2018, Andrés Manuel accedió a la presidencia, porque la gente decidió darle una oportunidad a la última opción que tenían, bajo la lógica de peor no nos puede ir. Y por cierto, bueno, tenemos que cerrar. Vamos a cerrar con esa nota, pero bueno, entonces es muy complejo. Podemos estar regresando al análisis y vamos a estar ahí. Gracias por el comentario, Miguel Ángel Reina. Pues ojalá y alguien lo escuche, ojalá y alguien le haga caso. De hecho, grabamos un video en TikTok donde hablábamos del tema con la Constitución en la mano. Se mandó y por dijeron, no, se lo vamos a mandar a fulano, se lo vamos a mandar a Sutano. Pues si se lo mandaron, no sé si lo estén estudiando. Yo no he parado de escuchar el mismo argumento del es que Morena no quería a los sobre representación y ahora la quiere. Punto, eso no sirve. Ese argumento es pobre. Es como lo paras bien parado, si es que se puede detener. Me parece, bajo lo que yo revisé, que existe esa posibilidad. Pero se necesita que lo plasmen bien plasmado, ¿no? Entonces, eso es otro rollo. Los Juegos Olímpicos. En la inauguración hubo de todo, se escandalizaron. Lo que se representó, que dicen que era una burla de la última cena por parte de los grupos queers, no era la última cena, era un bacanal griego. Recordemos que los Juegos Olímpicos vienen de Grecia antigua. De hecho, los primeros Juegos Olímpicos de 1896 en Grecia fueron precisamente ahí para reiniciar los Juegos de la era moderna que le llamamos nosotros, con el varón Pierre de Coubertin. Entonces, eso no era la última cena.
Claro, de entrada lo vemos, nos espantó y o nos sorprendió, pero no era la última cena. Trataré de recordar, de decirles cuál es la, a ver, eh, ahorita, mm, ¿dónde está? Mm, No quiere, no quiere. Aquí está. Esto es lo que se representó y lo que se pretendió representar realmente. Una escena báquica, si ustedes lo ven. Claro, para muchos fue, y es curioso, porque, por ejemplo, los organizadores salieron a disculparse porque dijeron que ellos quisieron hacer una escena que hablara de tolerancia, de diversidad entre las personas, y que eso fue lo que quisieron representar ahí. El director ejecutivo dijo que no, que se llama, o te decir el nombre, Thomas Joly, dice que no, que él hizo una representación sobre el olimpismo, los dioses olímpicos, Baco, Zeus, pues entonces es correcto. Claro, más allá de eso, pues podremos decir, bueno, pero es que, compadre, ¿cómo haces todas esas escenas? Pero de repente como que estamos en esa lógica. Entonces, pues ahí está. Y bueno, la representación mexicana, desgraciadamente, no le está yendo bien ahorita en los Juegos Olímpicos. Solamente llevamos una medalla de bronce, que además ahí se da algo muy curioso, porque México gana el tercer lugar en tiro con arco, mandando al cuarto lugar a la representación de Países Bajos, en el cual hay una antigua medallista olímpica de origen mexicano, que en 2020 deja a México para ir a representar a Países Bajos. Y bueno, pues, irónicamente no alcanza a llegar. Alexa Moreno se lesiona en el salto de caballo y no califica a la final. Eh, Ahorita en donde México está pasando la final es en un surf, que es un deporte no muy seguido, pero bueno, pues ya tenemos ahí un representante que ya pasó a una siguiente ronda. Entonces, pues finalmente ahí lo tenemos. Y pues ahorita, pues por lo menos los próximos 15 días vamos a seguir teniendo Juegos Olímpicos, esperando que la delegación mexicana pueda acceder y pueda crecer mejor. Y pues vamos a tener varios pequeños escándalos por ahí. El mismo día de la inauguración hubo un conflicto porque un grupo desconocido incendió 4 centrales de cambio de vías, de señalamiento de vías, y ocasionó un caos para que la gente pudiera movilizarse de la periferia al centro de París para acudir a la ceremonia inaugural y a las mismas delegaciones olímpicas. Entonces, pues sí, se da obviamente que es el paso de las delegaciones a través del río Sena, navegando, no desfilando como comúnmente. También en este momento Francia está apostando a no gastar tanto y algunos eventos van a hacerse en lugares que ya existen, por ejemplo, los deportes de playa, va a ser muy simpático, van a ser al pie de la Torre Eiffel, en lo que es el Campo Marte, el Champ Marte, que es uno de los más importantes parques, y las competencias de equitación y algunas de atletismo se van a llevar a cabo en el Palacio de Versalles. Como en los viejos tiempos de los reyes, va a haber justas de equitación en los palacios de Versalles. Entonces, pues Francia también trata de innovar un poco ahí. Vamos a ver qué es lo que va a suceder en este tema. Y pues sin duda alguna, el olimpismo
pues como cada 4 años, bueno, ahora fueron 3 entre uno y otro por el tema de la pandemia, pues está así. Y hablando de pandemia, y por ello estoy tratando de recordar que yo iba a hablar de un último tema, pero se me acaba de escapar el tema, voy a tratar de recordarlo, malo de no tener la nota en la mano, pero el número de casos de COVID siguen aumentando. La recomendación es que en la medida de lo posible practiquemos varias de las viejas medidas que se están olvidando, como el uso de cubreboca y la distancia social. Eh, los hospitales se están volviendo a llenar, no ha habido un repunte drástico en el tema de los fallecimientos, pero sí existe un repunte en los casos de COVID. Cada vez más personas están empezando a padecer otra vez los síntomas del COVID, pues incluso pues ya algunos cercanos ya tenemos noticias de que algún conocido o alguna amistad, alguien ya está enfermo de esto. Entonces, pues hay que cuidarse y hay que estar atentos para evitar cualquier, cualquier circunstancia. Y finalmente, claro, finalmente, y esta es la noticia con la que vamos a cerrar, aunque ahorita no tenemos muchas noticias que dar, hoy se llevó a cabo, se están llevando a cabo en este momento, están en los conteos, se llevan a cabo elecciones en la hermana República de Venezuela. Hoy, 28 de julio de 2024, se han llevado a cabo una de las elecciones más reñidas de los últimos tiempos en Venezuela, y donde pues parece ser que existe la posibilidad que después de 11 años el gobierno de Nicolás Maduro concluya. En este momento, Edmundo González, el candidato de la oposición, el candidato más fuerte, está pues pisándole los talones o superando, incluso según las encuestas, con amplia ventaja al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, pues hay que estar atentos. Aún no hay resultados oficiales. De hecho, Corina Machado, que es la principal dirigente opositora y que no pudo participar como candidata a la presidencia porque la inhabilitó el mismo gobierno chavista, bueno, el gobierno de Nicolás Maduro, le pidió a los simpatizantes que se queden a los conteos, que exijan que les entreguen un acta para evitar cualquier fraude. Y pues ahorita por lo pronto, pues va a estar ahí. De hecho, el hijo de Nicolás Maduro, en una entrevista dijo que si ellos perdían, iban a aceptar la derrota, iban a entregar el poder e iban a ponerse en un nivel de oposición. ¿Qué va a pasar? Pues realmente, quién sabe. En este momento me parece que la última actualización que tenemos de hace una hora, pues es que está dura las, las cuentas para esto. Entonces pues habrá que esperar porque no hay realmente un resultado real. Hace 11 minutos están hablando, pero nada más dicen que son solamente declaraciones. En este caso, Edmundo González dice que el país eligió un cambio con paz, que los resultados son inocultables. Boric, presidente de Chile, está pidiendo transparencia en los resultados. El chavismo, el Partido Socialista Unido de Venezuela, dice que están esperando en calma y sin amargura los resultados. Entonces, no hay todavía, realmente no hay un resultado real. Entonces, pues hay que estar atentos. Y perdón, porque entre tantas cosas me sigo desviando. Kamala Harris puede ser presidenta de los Estados Unidos, parecería que sí. ¿Por qué? Porque en un momento determinado ya las encuestas le empiezan a colocar encima de Donald Trump. El gran despegue fue a partir de la renuncia de Biden a la reelección. No había cerrado mi idea por estar viendo esos temas y tratar de platicarlos. Y existe la posibilidad. Ahora, ¿cuáles son las contras? En primer lugar, la candidata a la vicepresidencia no se lució mucho, no fue muy visible en el primer periodo de Biden. En segundo lugar, de repente como que los santones del partido no la habían ungido. De hecho, apenas el viernes Barack Obama la respalda públicamente a través de una llamada telefónica que le hacen él y Michelle Obama. Y ahí ya dicen que están con ella, que qué orgullo que ella sea la candidata, etcétera. Y era el único espaldarazo que le faltaba, pero no era el menor. Tratándose de que, o sea, al final de cuentas, lo decía yo el mismo domingo pasado cuando hicimos un en vivo, pues los Obama siguen siendo unas personalidades poderosas en el Partido Demócrata. Entonces, esta unción ya la empodera hacia la candidatura presidencial
Falta ver a quién van a poner de candidato a la vicepresidencia. Se barajan varios nombres de gobernadores en activo, de legisladores en activo, que podrían ayudarles a obtener votos cruciales. Por el sistema de votación de Estados Unidos, estamos en un irónico caso donde el candidato que más votos populares obtiene no gane la presidencia. Así ocurrió, por ejemplo, con Hillary Clinton hace ya casi 8 años, porque en su momento ella tuvo más votos de la gente que Donald Trump, pero los votos electorales, que son los que cuentan, fueron más a favor de Trump. Entonces, finalmente, ahí es donde el sistema norteamericano se complica un poco, ¿no? Y pues hay que estar esperando. Ya los trumpistas ya empezaron a atacar a Kamala Harris, ya la empezaron a atacar. Y es normal, finalmente, pues tienen que buscar la manera de mantener su ventaja. Ya varias encuestas colocan a Harris a la par y en algunos casos incluso por encima del mismo Donald Trump. Entonces estamos entrando a agosto, el 19 de agosto, dice Miguel Ángel López Vargas, y tenemos que prestarle atención a este comentario. Gracias por acompañarnos, maestro. Estoy seguro que Kamala no será presidenta, tiene menos carisma que Hillary y menor capital político. Sin duda son dos bazas muy fuertes, muy, muy fuertes. Además representa la migración que los WASP desdeñan. Y aquí creo que en este último punto que acaba de denunciar el maestro López Vargas, nos encontramos con un tema muy importante, la movilización electoral. Mientras que muchos sectores de los que votarían normalmente demócrata se la están pensando de apoyar a Harris, los WASP están todos con Trump. Entonces, hay mayor movilidad y movilización de estos últimos, y se vio simplemente cuando le ganó a Hillary Clinton. Ahora, yo creo que Kamala Harris tiene menos capital político, sí, pero también en el papel tiene menos puntos débiles por los cuales le pueden pegar. Y ella sí puede irse a la yugular a Trump en muchos otros temas. Entonces podría ser un equilibrio. Yo en este momento no me atrevería a decir que no va a ganar Kamala Harris al 100%. Sin embargo, sí me parece que va a ser una competencia muy dura para ella, porque uno, llega de bateador emergente, dos, no trae la base política que trae los candidatos, y tres, la misma debilidad puede estar en su propio partido. Solamente que los demócratas realmente unieran filas. O sea, yo me quiero imaginar, o sea, yo tendría que ver en la nominación demócrata a hablar a Bernie Sanders, a Alexandra Ramírez Ocasio, además de los Obama, los Clinton, para creer que están cerrando filas. Porque muchos de los que apoyan a gente como Ocasio, a gente como Bernie Sanders, no son proclives a apoyar a los candidatos del establishment, que en este caso Kamala Harris lo es. Ella lo es. Entonces, ahí, sí, y en cambio Trump tiene prácticamente, voy a decir la palabra dura, están enajenados los republicanos con él, ya es una cuestión casi religiosa. La cantidad de comentarios que surgieron después del atentado, donde dicen que Dios mismo fue el que lo movió, porque en ese momento él giró un poco la cabeza y eso fue lo que evitó que la bala que le pegó en el oído le destrozara la cabeza, y Dios en su infinita poder fue quien lo salvó. Así se han leído. O sea, eso ya habla de qué nivel tienen sus seguidores, y eso sí puede impactar en ese seguimiento. Tiene razón el maestro López Vargas, sí la tiene, y me parece que ahí vamos a tener que ver. Saludos a Javier Urbano, gracias por acompañarnos. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que sucede ahora, para responder la pregunta. Yo no sé, honestamente, Osvaldo, si nos pudiera ir muy mal si Trump ganara. En el papel, y apelando a lo que tú acabas de decir de las experiencias, ya conocimos a Trump cómo es como candidato, cómo es como presidente. No creo que vaya a cambiar demasiado en una segunda presidencia. Entonces, ya sabiendo quién es y cómo actúa, y pues que además conoce a Andrés Manuel, y pues si no mucho a Claudia, sabe que va bajo la misma lógica, yo creo que sería más capoteable que una victoria de Kamala Harris. ¿Por qué? Porque además Andrés Manuel tuvo un cuatrienio de desencuentros con Biden realmente. Entonces, en ese tenor, se las tienen guardadas. Yo creo que en un punto determinado es más fácil
que hubiera una mayor coexistencia con un Donald Trump que con una Kamala Harris. Pero al final del día, gane quien gane, y eso sí es lo importante, México va a tener que trabajar con ese presidente, va a tener que tener puentes. Si ganara Harris, podríamos presumir que, bueno, las dos son mujeres, eso podría permitir un mayor entendimiento. Si gana Trump, pues ya hay una experiencia previa. Precisamente, no es en vano que hayan llamado a Relaciones Exteriores a Juan Ramón de la Fuente y a Economía a Marcelo Ebrard, personas que ya conocen cómo funciona Donald Trump. Entonces, no es tan gratuito, amén de todo lo político que puede haber atrás. Entonces, sin duda alguna, ahí están esos temas donde van a estar pues los puntos álgidos de una hipotética victoria de Donald Trump. Entonces, pues a esperar esos resultados, sin duda alguna, va a ser así. Y bueno, ya para terminar, en estos escasos 5 minutos que nos quedan, pues, como les contaba, hoy, hace 3 años, arrancamos la andanza de este proyecto llamado Entre Estantes. Primero fue en sábado, de hecho fue en sábado, que comenzamos a transmitir, también de 9 a 10. Después, sobre la marcha, por las cuestiones del tiempo y demás, nos cambiamos al día domingo. Y hasta ahora, pues va. Gracias por la felicitación, mi querido Osvaldo Acosta. Gracias a todos que nos han acompañado en estos 3 años. Esperamos que nos sigan acompañando. En estos 3 años hemos visto bastantes cosas, hemos sido testigos de cambios muy interesantes, hemos sido testigos, pues, de muertes, hemos sido testigos de elecciones, vimos ganar a la ultraderecha en Argentina con Javier Milei, vimos llegar a Gabriel Boric a Chile por la izquierda, vimos llegar nuevamente a Lula da Silva en una elección muy cuestionada, donde además tuvimos la charla de un experto en estos temas como es el doctor Fabricio Bombecchio. Hemos entrevistado a líderes políticos aquí, desde Mariana Moguel hasta Ernesto Solano de Movimiento Ciudadano, Mariana de PRI-PAN-PRD. Hemos platicado con luchadores como nuestro queridísimo Elia Park, que estuvo aquí para llenarnos el gallinero, como él mismo lo dice, y que lo llenó, dicho sea de paso. Hemos tenido aquí análisis profundos y filosóficos con el doctor Miguel Ángel López Vargas, que por cierto, doctor, por cómo está su agenda para cumplir esa comida que tenemos pendiente, eh, eh, debatiendo el maestro Miguel Ángel López Vargas con el maestro Erich Franco sobre Superman y Batman en la teoría del Estado según los cánones de Heller. Entonces, la verdad es que en estos 3 años hemos mostrado muchos libros, nos hemos levantado a sacar libros en estos estantes, que para eso están. Hemos tenido la oportunidad de tomar algunos de estos libros y llevarlos a regalar para jóvenes que lo necesitan también. Hemos tenido la oportunidad de publicar una revista jurídica. Hemos tenido la oportunidad en su momento de estar en una barra de abogados. Ya no estoy en esa barra de abogados por mis propias posturas, pero agradezco y agradezco a todos ustedes que me han acompañado en estas andanzas. Espero que me sigan acompañando. Saben ustedes que, como lo declaré en su momento hace 3 años, esa es su casa, pasen los que gusten, aunque aquí mando yo. Y el aquí mando yo no es una cosa de frasecita, sino una cosa de que significa, me lo preguntaban ayer, precisamente les decía que ayer tuve una reunión, conocí a personas interesantísimas, un saludo para todos ellos si nos están escuchando, dijeron que nos iban a seguir aquí ya entre instantes, ya nos siguen, Esteban, Marco, ya nos están siguiendo, Eric, en fin, gracias, si nos están escuchando y sintonizando, gracias por la charla de ayer, por la convivencia de ayer. Y por el otro lado, me preguntaban, ¿tú cobras por recibir a la gente en tu programa? No, yo no cobro. No cobro porque, pues, en primer lugar, la información debe ser lisa y llana. Y en segundo lugar, cuando digo, alguna vez pasé el sombrero, gente que me apoyó muchísimo cuando lo pasé con el tema de la computadora, como mi queridísimo, y se lo voy a reiterar una vez más, mi queridísimo amigo Osvaldo Acosta, que me apoyó en su momento, Miguel Ángel Reina también, que me apoyó en ese momento, el maestro Miguel Ángel López Vargas, y bueno, pues otros que después primero me apoyaron y después me cobraron porque dijeron que no había que tener apoyo sino préstamo, pero que también gracias a ese dinero pudimos comprar la computadora, pero como que no hemos logrado, ¿cómo se llama? Decían monetizarnos. Y bueno, la intención de monetizarnos no es volvernos millonarios, sino lograr de alguna manera que la gente, que, que, que podamos, que podamos
llegar con mayores elementos para seguir transmitiendo, el internet que de repente como que nos juega malas pasadas, el equipo de cómputo, etcétera, etcétera. Entonces, gracias por acompañarnos. Vamos a intentarlo, por supuesto, de nueva cuenta, porque pues, finalmente queremos seguir impulsando a Entre Estantes. Nos falta hacer algunas cosas, poder tener cortinillas de entrada y de salida, poder tener el logotipo como debe ser. Entonces, son los retos. El reto para este cuarto año, porque esperamos llegar a un cuarto año ahora sí, es que Entre Estantes tenga más facha de programa con todo lo que esto implica. Pero por encima de eso, Entre Estantes va a seguir siendo su casa y vamos a seguir hablando de libros y vamos a seguir comentando, criticando, analizando, felicitando si es necesario y con todo gusto platicando con todos ustedes a través de estos comentarios o a través de las entrevistas directamente. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estos 3 años de compañía. No, usted no fue. No, no, no. Yo por eso dije que usted, Osvaldo y Miguel Ángel Reina le entraron por la derecha y se los agradezco muchísimo porque me aportaron. Otra persona, porque ya no mencionen su nombre, porque las cosas buenas son las que se deben más que otra presumir. Pero aún así, en ese momento, su aportación de esta persona, aunque haya sido bajo el concepto después de préstamo, nos ayuda a seguir. Maestro Roy Ángel, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y gracias una vez más al maestro Roy Ángel y a la red de ONGs Quinto Poder por los reconocimientos que me hicieron favor de entregarme el viernes pasado como ciudadano distinguido 2023 y el distintivo del trabajo por los derechos humanos. Gracias por esta felicitación, doctor Roy. Espero que nuestros proyectos que platicamos este viernes logren concretar. Gracias por la idea de la larga vida. Sí, yo tengo la intención de que sea larga vida para Arturo Rodríguez y sea larga vida para Entre Estantes, que crezcamos, que nos desarrollemos, que ustedes nos sigan acompañando. Muchas gracias por esas felicitaciones que han llegado, tanto ahí como algunas aquí en el celular de mi alumno Gabriel de IMESU. Muchísimas gracias. Benito Cruz, también muchas gracias por las felicitaciones acá en este momento aquí también. Muchísimas gracias por sus felicitaciones, pero sobre todo muchísimas gracias por acompañarme en estos 3 años y espero que me sigan brindando el favor de acompañarnos cada semana, que trataremos de hacer lo mejor posible para informar, para opinar y sobre todo para que la gente quiera seguir abriendo los libros de estos estantes, porque por eso aquí estamos contentos y transmitiendo Entre Estantes. Muchas gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes, no importando el lugar de México, el planeta o el universo donde se encuentren. Y solo para terminar, mi amigo el chamán me dijo, Arturo, muchas ocasiones para llegar solamente se necesita el primer paso. Tú lo diste hace 3 años y te queda largo trecho por recorrer. Muchas gracias, buenas noches y hasta pronto.